¿Alguna duda de lo que vimos ese día, jóvenes? Adelante, Martina. Gracias, licenciado. Buenas tardes. No tengo duda, solo acotar un poquito en lo que nos aportó la compañerita Ana Lucía, de que también habló de los poderes del juez, ¿verdad? Del vocatio, del coercio, del judicium. Ok, muchísimas gracias. En efecto, ¿por qué estamos realizando esta plática o traslado de conocimientos previo a ver, ay, perdón ustedes, previo a ver el juicio ordinario laboral? Porque al final, todo esto ustedes deben de conocer todo el aspecto eminentemente doctrinario para poder ingresar a ver el aspecto procesal. Entonces, sí es importante que conozcamos todo esto. Ya teniendo claro lo que muy amablemente Ana Lucía y Martina pues nos acaban de resumir, vamos a ver el punto 3 del programa de estudio que se denomina la materia del procedimiento ordinario laboral, es decir, cuál es el objeto, cuál es, valga la redundancia, la materia, quiénes intervienen dentro del proceso o del juicio ordinario laboral. Ya vimos que el juicio ordinario laboral es un juicio eminentemente de conocimiento, que tal y como lo decía Ana Lucía, el objetivo es buscar la declaración de un derecho a través de la presentación de pruebas correspondientes, ¿ya? Entonces, pero ¿quiénes intervienen dentro del proceso? Es decir, para que el juez pueda tener ese principio de inmediación procesal o el principio con las personas, pues obviamente deben de existir las partes. Y no es lo mismo las partes del proceso que los sujetos procesales. Ya lo vamos a ver. Si hablamos, porque en los privados a ustedes les van a preguntar, incluso en la vida, en la doctrina, existe mucha confusión entre las partes y los sujetos procesales, ¿ya? Es decir, doctrinariamente no existe un criterio, no existe una unidad específica o no existe un criterio unificado, ¿ya? Para establecer quiénes son considerados como partes y quiénes son considerados como sujetos. Sin embargo, pues obviamente eh, vamos a hacer nosotros un análisis sobre qué entendemos por partes procesales y qué entendemos por sujetos procesales. Las partes procesales, pues obviamente, como todos buscan una definición, aquí hay una definición en la diapositiva, las cuales, pues si gustan lo apuntan, si no yo se los voy a enviar, no se preocupen. Regula que las partes en el proceso laboral son los trabajadores y los patronos, ¿ya? En lo que a relaciones individuales se refiere. Ojo, eso es muy importante. Recordémonos, y esto por favor no lo pierdan de vista, ya sea que con mi persona, Dios mediante, y si a ustedes pues les gustó la clase del semestre, reciban conmigo Derecho Procesal del Trabajo 2 o con cualquier catedrático, ustedes en Derecho Colectivo, ¿ya? Van a tener que tomar de base los principios generales del derecho procesal, los principios, gracias Carla, mi amable, los principios procesales del derecho del trabajo individual, los principios del derecho sustantivo individual y, y los principios del derecho sustantivo colectivo. El próximo semestre, Dios mediante, vamos a hacer un resumen para ver cómo están en colectivo. Entonces, en el derecho colectivo se eh, concluyen muchos aspectos. Entonces, si hablamos del derecho individual, las partes son los patronos y los trabajadores. Pero si hablamos del derecho colectivo del trabajo, vamos a ver que las partes del derecho colectivo del trabajo obviamente es un sindicato de trabajadores, las coaliciones de los trabajadores, las federaciones, las confederaciones de los sindicatos y los patronos sindicalizados o no sindicalizados. En Guatemala, pues aunque el Código de Trabajo lo regula, no se sindicalizan los patronos, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos ya de colectivo, que eso lo vamos a explicar, hay ciertos aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta. Regresando al tema individual,
las partes o quienes participan dentro del proceso, ¿ya? Parte actora y parte demandada. Davis Echandía establece que hay que distinguir, que es lo que estoy mencionando, los sujetos de la relación jurídica sustancial, que debe ser discutida simplemente declarada en el proceso, y los sujetos de la relación jurídica procesal. Es decir, para resumir, la relación jurídica sustancial, ya, o los sujetos de la relación jurídica sustancial son los titulares activos y pasivos, patronos y trabajadores, es decir, las partes, ya. No sé si me explico. Él da ejemplos acá que en derecho mercantil es el acreedor y el deudor. En derecho de trabajo es el patrono y el trabajador. En derecho civil estamos hablando que es la parte actora y la parte demandada. ¿Me explico? Y los segundos, es decir, los sujetos de la relación jurídica procesal y del proceso, son las personas, ¿ya? Y de ahí vienen los sujetos de la relación jurídica procesal, es decir, los sujetos procesales y las partes procesales. No perdamos de vista esto, por favor. Porque, según Echandía o Echandía, no es lo mismo las partes procesales que los sujetos procesales. Las partes procesales, estamos hablando que es el titular efectivamente del derecho. Y los sujetos procesales son todas aquellas personas que intervienen y coadyuvan, ¿ya? O de una u otra manera tienen alguna intervención en el proceso para efectos de que el mismo pueda llegar a su fin. Entonces, estamos hablando que los sujetos procesales, según Echandia, es los jueces en primera instancia, los magistrados como órganos de Estado y en este caso los demandantes, los demandados, ¿ya? Los oficiales, ¿ya? Aquí esa es una pregunta de examen, si los oficiales o no son parte del proceso. Si yo les pregunto a ustedes si los oficiales de tribunales son parte del proceso, ¿qué me dirían ustedes? Son sujetos, pero no parte. Hola, ingeniero, perdone. Son sujetos, pero no parte. O sea, ellos están dentro del proceso, como ya sea notificar, pero no son parte en el sentido de que no están dentro del proceso involucrados en la litis, sino solo como una parte accesoria del proceso. Así es, ingeniero. Aquí hay otra teoría. Mire que el derecho del trabajo solo es teorías. Desde mi punto de vista, yo se les voy a decir cuál es mi teoría. Hay algunos autores que dicen que los oficiales, los comisarios o todo aquel que interviene para resolver el proceso, es decir, que coadyuvan con el juez, no son partes, porque son partes obviamente los jueces, los magistrados, los peritos, las personas que van a declarar a un proceso, ya sea la declaración de parte, que den la confesión judicial, pero al final muchos dicen que los oficiales no son parte del, no son sujetos del proceso. En lo particular, yo digo que sí, porque ellos están, yo creo que aquí se me fue el Marisabel, Marisabel, ya me voy recordando los nombres, que estuvo haciendo pasantías en tribunales. Ella ha escuchado, ya, si no es el nombre, me corrigen, por favor. Ella ha escuchado las audiencias laborales. Entonces, recordémonos que un principio, que es el principio de publicidad, regula que el principio de publicidad establece que el proceso es público para las partes, pero también por atracción, es decir, por lógica, el proceso se van a enterar de todos esos procesos los sujetos procesales. Entonces, desde un punto de vista, los oficiales, desde la concepción de Jesús Arbizu, sí son sujetos procesales. O sea, como lo dice el ingeniero, no son parte, porque las partes específicamente son los que tienen eh, la vehemencia de querer resolver ese proceso. ¿Me explico? Las partes, y aquí nos vamos, por favor, al código de trabajo. Alguien que me lea por, bueno, vamos a ir por pasos. El actor, ¿ya? El actor, es decir, con base a lo que acabamos de definir, quién es el interesado o quién es el que de una u otra manera presenta la demanda. Es el actor, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
una parte va a ser el actor, a quien típicamente le corresponderá la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal del trabajo. El demandado, obviamente todo actor presenta la petición para que se le pueda requerir a la persona que él solicita el derecho que se le notifique la petición o la pretensión. Entonces, por ende, va a ser el demandado, que tal y como lo regula la diapositiva, es aquel o es aquella persona al que se emplazará. ¿Qué es el emplazamiento, jóvenes? Con sus palabras, ¿qué entienden ustedes por emplazamiento? Es la citación que hace el juez a las partes. Sí, así es, Rosita, muchas gracias. Así es la conminación, es la notificación, es la citación, es el hecho de que el juez le diga, usted está siendo demandado, ¿ya? En este juzgado y por lo tanto le requiero su presencia. Le requiero su presencia. ¿Me explico? Entonces, al final, no sé si estará la compañera que hizo pasantías en tribunales para acá, solo para que nos comparta su experiencia, si ella en las audiencias que estuvo alguna vez vio que llegó a la Inspección General de Trabajo a las audiencias. No sé si estará por acá la compañera. Aquí estoy, licenciada. Buenas tardes. Ah, bien, ya era Marisabel. ¿Ya? Sí, fíjese que no, nunca, según me contan, nunca se presenta la inspección. Así es. Gracias, Marisabel. Por mandato legal, el Código de Trabajo, y por favor, todos vayámonos a los 280. Esa es pregunta de privado y pregunta de examen. Le van a preguntar a ustedes cuál es el fundamento legal de que la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte ojo, porque hacen preguntas capciosas, en todos los procesos. Y su respuesta tiene que ser, no, señor juez, no, señor examinador. La inspección no va a ser tenida como parte en todos los procesos, solo va a ser tenido como parte cuando susciten 3 aspectos. Alguien que me lea el artículo 280, por favor. Adelante, Carla. Artículo 280. La Inspección General de Trabajo deberá ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover o realizar la substanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncian los inspectores de trabajo y trabajadores sociales y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Muchas gracias, Carla. Adelante, Iris. Bueno, entonces, por favor, si ustedes lo consideran, pueden anotar, apuntar, hacer una anotación al margen. La Inspección General de Trabajo va a ser tenida como parte cuando se susciten 3 aspectos. Uno, que es un tema muy importante, cuando concurra la situación de que son trabajadores menores de edad. Aquí hay un poco de confusión, recordémonos porque, bueno, de conformidad con la ley, ¿cuál es la edad mínima? Ya lo habíamos hablado para entrar a laborar, de conformidad con el artículo, el acuerdo. 15 años, licenciado. Ok, así se contesta seriamente, Sanz. Entonces, al final, cuando se despida un trabajador, ¿ya? Y sea este menor de edad, primer punto. Y le pueden poner 1 o 2 ahí en el párrafo ese. 2, cuando se suscite el despido y no se pague las prestaciones laborales irrenunciables y la indemnización. Es decir, un 80 o 90% de los procesos laborales individuales. Y 3, cuando se despida, ¿ya? O cuando se trate de proteger acciones
o intereses que tengan que ver con mujeres en estado de gravidez, o es decir, embarazadas. La función esencial de la Inspección General de Trabajo es esa. Nadie tiene que hablar de sus gestiones, pero perdón la modestia, cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la inspección, sí teníamos alrededor de, estamos hablando, más de 10 años, sí teníamos 4 o 5 abogados de planta contratados ahí, que ellos eran los que intervenían como parte de la inspección. Ya, al final, la administración pública sí es cambiante y pues entregamos la administración y ya no se volvió a retomar ese tema de activar o darle cumplimiento a este artículo. Entonces, ¿quiénes van a ser partes dentro del proceso? Aunque no tengan un interés directo, pero sí, con base en los principios protectorio, tutelar, pro homine o pro persona, indubio pro operario y todos esos artículos que establece el cuarto considerando el Código de Trabajo, la inspección, por ser el ente rector, ya, de verificar el cumplimiento de las relaciones laborales, sí tiene que ser o tiene que ser tomada en cuenta y debe de estar ahí. Por eso cuando ustedes, Dios mediante, hagan sus demandas, siempre consignen, por favor, que se tenga como parte a la Inspección General de Trabajo, a través de bla, bla, bla. Entonces, que no le den cumplimiento es otro tema. Ya. Sin embargo, sí existe un récord, un análisis, bueno, hasta hace 4 años, 3 años, no sé si lo tendrán todavía, en donde se estaba contabilizando a qué casos o en qué casos la Inspección General de Trabajo eh, asistía y en qué casos no. ¿Me explico? Aquí estamos hablando un poco sobre las partes del litigio y las partes del proceso. Y obviamente pues se entiende por parte en el sentido material los sujetos de litigio de la relación jurídica sobre qué versa, es decir, y por partes en sentido formal a los sujetos del proceso. Estas son varias definiciones, ¿me explico? En sentido material, las partes y en sentido formal, los sujetos procesales. Esto pues ustedes lo pueden encontrar en los libros de Derecho Procesal de Trabajo, específicamente en la doctrina, ¿ya? Capacidad procesal en el trabajo. Ojo, este es un resumen de lo que hemos hablado en cuanto a lo que expliqué de la edad mínima para entrar a trabajar. Aquí hay un tema muy importante, ¿ya? Representación de las partes, que eso sí lo vamos a hablar, la representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo. Recordémonos que ¿quién puede representar a una parte? Puede representar a una parte, ¿ya? Todas aquellas personas que estén legalmente habilitadas para hacerlo. Es decir, si nosotros venimos y de una y otra manera nos vamos a un juicio y solicitamos que específicamente se solicite el apersonamiento de la parte demandada y este es una persona jurídica, recordémonos que ya hay jurisprudencia sentada. Sentada significa en cuanto a que deben de comparecer, ¿ya? Las personas jurídicas a través de sus representantes legales. ¿Me explico? Entonces, aquí toda persona jurídica, me quiero referir a la persona jurídica por dos aspectos. Hasta hace unos 5, 6, 7 años existía la connotación, y muchos decían que es el medio de defensa como tal, de que el artículo 336 del Código de Trabajo, que era violatorio al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque al final no era parejo y ahí es donde existe un término en derecho laboral internacional que se llama la desflexibilización o la desconcentración del derecho al trabajo. Es decir, cuando hablamos de la flexibilización o desconcentración o flexibilización y desregularización del derecho de trabajo, significa esas ponencias en donde las personas algunos autores han dicho que los expertos en derecho del trabajo han sesgado tanto el derecho de trabajo con principios y características que han
violentado los derechos de los patronos y que la flexibilización y la regulación del derecho de trabajo viene mucho a ayudar y coadyuvar específicamente ciertos aspectos porque estamos en una globalización, o sea, han llegado hasta ciertos aspectos. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos decían, es que el artículo 336 del Código de Trabajo es claro y regula cuándo se va a, cuándo se puede dar una incomparecencia. Entonces, al final, la Corte de Constitucionalidad, a unos les gusta, a otros no les gusta, emitió criterio, emitió jurisprudencia en el sentido de que toda persona individual va a comparecer de manera personal o a través de un mandatario debidamente inscrito en el, en el archivo electrónico de poder del Archivo General de Protocolos. Y toda persona jurídica, es decir, toda persona colectiva, no obstante la capacidad procesal que ésta tenga, solo puede hacerlo a través de una persona individual o, ojo, personas individuales. Es decir, si ustedes en una situación quieren invocar como una situación dilatoria que de una u otra manera se le imposibilita al patrono presentarse a la audiencia porque está enfermo y porque no hay quien lo cubra, el organismo judicial, los jueces desde ya le van a decir no al lugar y usted se va rebelde, y si lo citaron a confesión judicial, confeso en su rebeldía. ¿Por qué? Porque al final, la Corte de Constitucionalidad ya estableció en el expediente 4358-2002, ¿ya? Y este emite la sentencia de fecha 2 de abril del año 2013, en la cual sostiene los criterios versados o emitidos por la Corte en los expedientes 734-2010, 710-2011 y 4426-2010, en la cual regula que toda persona jurídica, ¿ya?, debe de tener más de un representante legal, y toda persona jurídica no puede presentar específicamente, ¿ya?, una incomparecencia por enfermedad si es persona jurídica colectiva. Alguien que para poder comprender un poquito este término, alguien que me lea el artículo 336, por favor. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá probarse dentro de 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso que haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, y la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. En caso que persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándole facultades suficientes incluso para presentar confesión judicial cuando ésta se hubiese podido presentar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declara confeso. Muchas gracias, Rosita. Aquí ven ustedes, estimados compañeros, la importancia de tener una excelente redacción en derecho notarial. Ustedes ya vieron derecho notarial. ¿Por qué derecho notarial van ahorita ustedes? ¿Uno? El 1. Bueno, son 4, creo yo, ¿verdad? Bueno, cuando esto eran 4, no sé cuántos serán ahora, yo creo que son 4. Pero ustedes deben, si así lo consideran, hacer preguntas en clase de derecho notarial porque la redacción es muy importante. Miren, yo he tenido mandatos en juicio en donde, cuando de una u otra manera envían al mandatario judicial o al mandatario legal, a quien sea, o a un abogado, lo primero que le digo al señor juez, previo a que inicie usted con la diligencia de confesión judicial, solicito por favor poner
a la vista de mi persona el mandato para establecer si cumple con las cláusulas o no. Y hay notarios que elaboran los mandatos y no consignan las cláusulas específicas tal y como lo establece acá, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial. Y su defensa en litigio va a ser, porque es lo que he hecho yo, señor juez, de conformidad con la lectura del mandato, el cual ya se encuentra debidamente inscrito en el registro electrónico por el Archivo General de Protocolos, la persona que está acá apersonada, agradezco mucho que esté acá apersonada, sin embargo, no tiene las facultades legales. Y les leo este párrafo. Entonces, cuando el juez se da cuenta, dice, bueno, sí, no tiene las facultades. Entonces, ahí yo le digo que se tenga por no apersonada el representante legal y su mandatario por no tener las facultades legales, y que se declare confeso en su rebeldía la parte que se solicita. Entonces, ahí es muy importante la astucia que ustedes puedan manejar específicamente dentro de tribunales, ya dentro de la audiencia como tal, para que de una u otra manera ustedes logren aplicar todos los principios y todos los aspectos dentro del proceso. Y he sacado, hablándolo coloquialmente, al decir sacado, he dejado fuera a personas que no tienen las facultades. A estas acciones, a esta representación, a esta acción que realiza la persona, ya sea individual a través de un mandato o colectiva por medio de su representación, se le llama la representación de la parte. Las limitaciones, ya lo vimos. Uno, no puede excusarse una persona jurídica colectiva. Y dos, debe de estar legalmente autorizado para que pueda asistir a juicio. Ya dentro de la doctrina, a este tipo de representaciones se le denomina voluntaria o convencional, necesaria, legal y judicial. La voluntaria o la convencional, pues obviamente la que se refiere a través de un mandato. Recordémonos que, de conformidad con la ley de organismo judicial, ¿a quiénes se les puede otorgar un mandato judicial? Jóvenes, ¿ya vieron ustedes eso o todavía no? ¿Ya vieron ustedes lo de los mandatos? Ya, licenciado. Gracias, Norelki. ¿Quiénes pueden optar a un mandato judicial? Vayámonos todos, por favor, al artículo 188 de la ley del organismo judicial. Alguien que me lo lea, por favor. En lo que lo encuentro. Artículo 188. Mandatarios Gracias. judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a un juicio, si no tienen esa profesión. Gracias, Cristal. Y ya que está ahí, por favor, abusando de su confianza, ¿me puede leer el artículo 193 de la misma ley? Sí, licenciado. Artículo 193. Impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales a los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales. B. Los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia. C. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. D. Los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del organismo judicial
y los pasantes y meritorios de los tribunales. Los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo, con excepción de los que ejercen la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Muchísimas gracias, Cristal. Entonces, compañeros, hagan un repaso, por favor, porque todo esto nos va a servir. Pueden ser únicamente mandatarios judiciales, los abogados, el cónyuge o los parientes de tercer grado de ley. Después de esas personas, nadie puede ser mandatario judicial, a excepción de un abogado. Por eso es que ustedes ven que a los abogados, pues obviamente nos otorgan mandatos judiciales. Y ahí tenemos que ir a ver el tema de las clases de mandato, ya es mandato general o especial, con cláusula especial, sin cláusula especial, con representación, sin representación. Sin embargo, lo que yo les quería trasladar es que en este aspecto, con base en la doctrina o con base en la doctrina, están las representaciones que ya leímos, la voluntaria y la convencional, y la necesaria legal o judicial, o la judicial. Si hablamos de la voluntaria, la que se otorga a través de los mandatos, ¿ya? La necesaria, porque es imperativo, porque es necesario, ¿ya? Es la que se ejerce en nombre de una persona jurídica. Aquí ya estamos hablando de el representante legal, los gerentes, los mandatarios. ¿Me explico? Y la legal es la que se ejerce en nombre de una persona que procesalmente esté inhabilitada para el derecho de ejercicios. Incapaces, interdictos, ¿me explico? Entonces, sí tenemos que ir conjugando nosotros esa correlación de los términos, ¿ya? Cuando hablamos de la representación de las partes, que es lo que acabamos de leer, por eso quería que lo leyéramos antes para que esta diapositiva la podamos pasar bien. Las partes pueden comparecer conforme al artículo 323 del Código de Trabajo, ¿ya? Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por medio de mandatarios judiciales. ¿Y quién puede ser mandatario judicial? Los abogados y los parientes dentro del cuarto grado de ley, ¿ya? O la representación del cónyuge. Adelante, Alan. Eso quiere decir que una sociedad anónima tiene que ser únicamente un abogado, ¿verdad? Porque aunque la sociedad sea de parientes, como es anónima, bueno, ahora ya no es tan anónima, tiene que ser realmente un abogado y no alguien, porque es una personería individual, la personería jurídica, ¿verdad? O sea, de una empresa que representa los intereses, aunque sean familiares, esta está desmarcada de las propiedades de cada persona individual. Entonces tendría que ser un abogado. Esa es muy buena pregunta, ingeniero. ¿Tienen su código de comercio a la mano, disculpen? Ahorita lo sacamos. Sí, licenciado. ¿Será que me pueden leer el artículo 14? Si no es 14, es 15, pero intentemos con el 14, por favor. Personalidad jurídica. Sí, 14. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Muchas gracias, Carla. Es decir, ingeniero o Alan, ahí está específicamente la respuesta. Y lo que usted decía, yo le di nada más una definición eminentemente legal, porque en efecto, desde que se constituye una sociedad anónima o una sociedad mercantil, no hablemos de sociedad anónima, una sociedad mercantil, esta tiene personalidad jurídica distinta de la de los socios. Entonces, si ustedes, aunque sean esposos, aunque sean nada, o aunque sean esposos familiares, perdón, si demandan a la entidad va a tener su representación o su personalidad jurídica propia. Por eso, tiene que ir o el gerente asesorado de un abogado, o si quieren un mandato judicial con representación, obligatoriamente un abogado.
algo irrisorio lo que voy a decir y hasta tal vez no lógico, pero es un hecho notorio que las sociedades, pues, obviamente, las sociedades mercantiles no tienen familiares, no tienen primos, no tienen hermanos. Entonces, al final, obligatoriamente tiene que ser un abogado, el mandatario judicial. Ojo, no sé si respondo a su pregunta, ingeniero. Sí, gracias. Solo me queda la duda de cómo controlamos a alguien que tenga tanto poder dentro de la empresa. O sea, hay que tenerle mucha confianza a ese abogado. Lo que pasa es que este es un tema bastante distinto, porque recuérdense que ustedes, Dios mediante, van a ser abogados. Entonces, hay algo que no está en las leyes, que es la confianza. Habemos alrededor de, según los últimos datos, 43,000 colegiados en el Colegio de Abogados y Notarios. Dios mediante, cuando ustedes salgan, a lo mejor ya iremos por qué, 45,000, 50,000, no sé, qué sé yo, dependiendo de cuánto tarden ustedes en graduarse. Pero independientemente de los colegiados que existan, uno se gana la confianza del cliente. Entonces, ahí sí que es a base o es con base en la confianza, Alan, que se le delega a los abogados esta representación. Por eso es que ustedes ven que algunas empresas tienen sus abogados solo eminentemente para temas judiciales y a ellos se les otorgan mandatos judiciales con representación y se encargan de ver exclusivamente solo los temas eminentemente judiciales. No estoy hablando laboral, civil, estoy hablando judiciales en general. ¿Me explico? Entonces, como primer punto es, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por medio de mandatario. B, solo los abogados, los dirigentes sindicales en la forma prevista en el inciso H del artículo 123 del Código de Trabajo y los parientes dentro del grado de ley, circunstancia que acreditarán al tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales. ¿Alguien que me lea el inciso H del artículo 223, por favor? Jóvenes. Dice, puede representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Muchas gracias, Ana Lucía. Ustedes dirán por qué está mencionando sindicatos, porque en derecho individual es donde se da toda la socialización de derechos y en donde les compartimos a ustedes la representación de las partes. Ojo, el epígrafe regula representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo. Es decir, desde aquí ustedes, por eso esto no lo olviden, están conociendo la representación de las partes, tanto en materia individual como en materia colectiva. Y por eso es que si es necesario, si ustedes lo consideran, anotar, hacer al margen o anotaciones del código, la representación de las partes, tanto en materia individual como en materia colectiva. Gracias por su apoyo y la lectura, Ana Lucía. C. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos. Pregunta, ahí está su respuesta, ingeniero. Pero si otorgaran su representación a otros, eso deberá tener la calidad de abogado. Estamos hablando para efectos eminentemente judiciales, porque se puede otorgar un mandato general, un mandato especial a terceras personas, siempre y cuando no tengan que ver con temas eminentemente judiciales. Eso es importante, por favor, que quede claro. Y si no me estoy dando a entender y si no he trasladado bien el mensaje, por favor, me pueden interrumpir porque sí es muy importante que esto quede claro, porque yo he visto unos documentos que presentan en tribunales que faccionan, miren, aunque ustedes no lo crean, faccionan por medio de una asamblea. Ustedes no lo crean, pero eso pasa. Yo he tenido, y lamentablemente, pues, ahí sí que el abogado no puede alegar ignorancia de la ley. Y he tenido documentos en donde los propios abogados han redactado en una asamblea general, ordinaria, totalitaria de accionistas, que los socios acuerdan nombrar a fulanito, para no decir fulanito, los socios acuerdan nombrar a Ana Lucía Castillo para que represente y acuda a la audiencia que ha sido citada a la audiencia el día tal y tal. Y Ana Lucía es la gerente. Y Ana Lucía llega ese día y presenta su representación, según ella. Y el juez obviamente no la toma en cuenta porque no es un mandato. ¿Me explico? Entonces, es un tema bien complejo. Por eso es muy importante, estimados compañeros,
la redacción notarial y 2, qué documentos vamos a fraccionar. Se exceptúan los casos, ¿ya?, de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial, en lo que serán quienes correspondan conforme a las leyes respectivas o relación o resolución jurídica. Es decir, cuando un juez, el ejemplo típico acá son las intervenciones. ¿Saben ustedes qué son las intervenciones como tal? ¿Han visto eso? ¿Recuerdan eso? No, licenciado. Licenciado, yo recuerdo que las intervenciones se realizan a una empresa cuando, bueno, a la empresa de un demandado, cuando éste no quiere pagar lo que se le está solicitando. Entonces, llega un abogado, que es el interventor, a fiscalizar cuáles son los ingresos, y cuando ya se haya llegado a la cantidad que se le estaba demandando, se retira la persona que llegó a dicha empresa. Eso fue lo que yo comprendí. Por ahí va el tema, Rosita, es decir, los interventores es cuando existe un nombramiento eminentemente judicial y le dicen usted será responsable y usted responderá por las obligaciones que tenga esta empresa. Y sin ese ínterin, pues obviamente existe una denuncia o una demanda en contra de esta persona, quien llega es el interventor. ¿Me explico? Es un tema muy importante. Y según la diapositiva, una limitación más específica que concierne eminentemente a los sindicatos, ya, es la que aparece en el artículo 223, literal E. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Disculpe, ¿puede repetir el artículo? 223, literal E. Es que aquí están pasando a vender afuera chuchitos y tacos y no sé qué más. Alguien que me lo lea, por favor. Literal E. 223, literal E. Ok, el conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del Comité Ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo o, en su defecto, por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato, o en todo o en parte, ni sus atribuciones o terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Muchas gracias, Carla. Es decir, esta es la única limitante correspondiente como tal en cuanto a este tipo de representación. Vamos a pasar a hablar un poco, bueno, si no tienen alguna duda, vamos a pasar a hablar el tema de las reglas de la competencia de conformidad con lo que regula el Código de Trabajo. La palabra competencia, ya, etimológicamente viene de competer, que significa pertenecer, incumbir a uno o alguna cosa. En consecuencia, la competencia es la porción de jurisdicción que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. Esto ya lo habíamos visto nosotros cuando vimos la jurisdicción y la competencia. Vamos a ver la confusión incluso interna que maneja el Código de Trabajo en cuanto a la jurisdicción y la competencia. Me explico. Y de conformidad con la doctrina de conformidad con el Código de Trabajo, ya vamos a ver la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia. Pero la competencia la vamos a dividir en 4 aspectos. Primero, competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia y competencia por razón del grado y competencia por razón de la cuantía. Ya vamos a ver qué competencia regula el Código de Trabajo y principalmente el derecho del trabajo. Repito, competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia,
competencia por razón del grado y competencia por razón de la cuantía. Todos vayámonos por favor al artículo 307 del Código de Trabajo. Alguien que me lea por favor el artículo 307 del Código de Trabajo. En los Con gusto, conflictos licenciado. de trabajo, en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Ok. Como ustedes, Dios mediante, van a ser futuros abogados, ya me dijeron ustedes cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia, jóvenes? Jurisdicción sería la parte que el Estado delega al organismo judicial para tener para ejercer la justicia, y la competencia sería un límite a la competencia, a la jurisdicción, que se hace en orden de especialidad para primero descongestionar los juzgados, y la otra es para que con la especialidad sea más pronta y cumplida la justicia. Muchas gracias, Ana. Es decir, eso ya lo vimos las cátedras pasadas, por eso era muy importante la definición de jurisdicción y competencia. Jurisdicción, ya lo hablamos, que es esa potestad que el Estado le otorga a los órganos jurisdiccionales para que impartan justicia. Y la competencia, así es, Brian, y la competencia es esa limitante que tienen los jueces para conocer ciertos conflictos o ciertos grados, es decir, es el límite de la jurisdicción. Entonces, ¿desde qué año es el Código de Trabajo, estimados compañeros? ¿Se recuerdan que ya lo vimos? ¿1961? Ok. Entonces, claro, Alan, desde ahí, bueno, vamos desde 1947, que es el primero, y después vinieron las reformas correspondientes. Pero en este artículo 307, y es el análisis que vamos a hacer, la jurisdicción la tienen todos los jueces, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Me explico? Entonces, en este artículo, ya analizando bien y conforme lo que hemos platicado, lo que quisieron decir los legisladores en este artículo 307 es: en los conflictos de trabajo, lo correcto y lo legal es la competencia es improrrogable por razón de la materia y del territorio. ¿Me explico? Entonces, esa es una pregunta de examen. Eso sería un buen punto de tesis para ustedes, porque lo correcto es la competencia, no la jurisdicción. ¿Me explico? No sé si queda claro eso. Artículo 314. Volvemos y nos vamos, por favor, al artículo 314. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre, ojo, es competente, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo, previsión social, a el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante si fueren varios los lugares de ejecución, el de la zona jurisdiccional, aquí lo correcto tendría que ser el de la zona o el de la competencia que corresponde al lugar, el de la zona o el de la competencia que corresponda a la residencia habitual. ¿Me explico? Entonces, al final, todos estos aspectos son los que ustedes como abogados, Dios mediante, van a tener más adelante que analizar. Alguien que me lea, por favor, el inciso D del Código de Trabajo, del artículo 314.
El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos cuando se trate de acciones nacidas de los contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familias directamente interesadas. Muchas gracias, Rosita. Este sería un buen punto de tesis del punto de vista, la redundancia, para todos aquellos aspectos de los trabajadores internacionales, porque recordémonos que conforme con el artículo 32, 33, 34 y 35, me parece el Código de Trabajo, están todos, 35 y 36, están todos los aspectos correspondientes de los permisos que debe dar el Ministerio de Trabajo para los trabajadores migrantes o los trabajadores guatemaltecos en otro país. Entonces, aquí recordémonos que nos vamos por las normas o las reglas de competencia que establece la ley del organismo judicial. Entonces, al final, sí, nos vamos por, ahí les recomiendo yo por favor leer el artículo 24, ya, 20 en adelante de la ley del organismo judicial, porque habla sobre las normas del derecho internacional privado y específicamente sobre lo referente a cómo se va a dilucidar ese tipo de procesos. Entonces, lo correcto tendría que ser, si alguien está en Estados Unidos, y ese es el ejemplo claro, si alguien está en Estados Unidos porque se va de aquí a trabajar para allá, cuando se demande tiene que ser específicamente en Guatemala. Esa duda siempre la manejan algunos abogados, pero me dicen es que trabajó en Estados Unidos, pero no importa porque la contratación se dio en Guatemala y se dio bajo las normas guatemaltecas. Me explico. Pero es que está ganando en Estados Unidos en dólares, sí, pero el contrato regula que específicamente va a prestar sus servicios en Estados Unidos, pero él va a devengar un salario conforme el tipo de cambio del día. Entonces, esos son aspectos que algunos abogados de una u otra manera no han logrado delimitar bien en las asesorías y tenemos ese tipo de inconvenientes. ¿Ya? El artículo 309 del Código de Trabajo regula específica, eso era el que les ha mandado requerido por la práctica de una diligencia judicial, por razón del territorio puede ocurrir declinatoria. Aquí hay un tema muy importante, jóvenes. No confundamos, por favor, un conflicto de jurisdicción con una declinatoria o una inhibitoria. Eso ya lo habíamos visto, se recuerdan ustedes, porque al final, en el año 2008-2009, se dejó sin efecto todo lo referente a los conflictos de jurisdicción. ¿Qué era un conflicto de jurisdicción? Que en realidad lo que tendría que haber dicho era un conflicto de competencia, porque ya ustedes como futuros abogados saben que la jurisdicción es esa potestad que el Estado le otorga a los órganos jurisdiccionales para que impartan la justicia, ahí sí que ejecuten y promuevan la ejecución del juzgado. Y la competencia es el límite de la jurisdicción. Entonces, muchos años se le denominó de manera incorrecta a esos conflictos de competencia como conflictos de jurisdicción. ¿Y qué pasaba? Que los abogados, con tal de retardar los procesos, lo que hacían nada más era venir y decían, vamos a plantear un conflicto de jurisdicción, y lo planteaban directamente al juzgado, el juzgado lo elevaba a las salas de los tribunales de conflictos de jurisdicción y decía, no, porque ese es un tema legal, es un tema eminentemente laboral. ¿Y qué es lo que pasaba? Que para eso pasaban 1 o 2 años, aunque ustedes no lo crean, y regresaba el expediente, ¿ya? Diciendo que siempre sea un tema laboral. Eso pasa mucho, ¿ya? Eso pasa mucho en la actualidad con las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado, con tal de no pagar y con tal de evadir cualquier responsabilidad, ¿ya? Presentan conflictos, no de jurisdicción, porque como eso ya no está derogado, lo que presentan es específicamente que el proceso que demanda el trabajador, pues obviamente tiene que irse por una vía eminentemente civil y no laboral. Entonces, no es lo mismo venir y presentar una declinatoria en el cual se le pide al juez que deje de conocer tal asunto, ¿ya? Y remita al juez que corresponda al actuado con una incompetencia o con una excusa que presenten los jueces. No sé si me doy a entender. ¿Ya? El artículo 309 regula el que sea demandado o requerido por la práctica o para la práctica de una diligencia judicial
ante un juez que estime incompetente, ojo, que ahí sí está correcta la palabra, por razón del territorio o la materia, podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita el actuado al juez que corresponda. Es decir, yo creo que ese ejemplo ya se los puse a ustedes. Estamos trabajando en Guatemala. Estamos específicamente teniendo la relación laboral en el departamento de Guatemala, ¿ya? Pero se finaliza la relación laboral y resulta que la persona me fue a demandar a Petén. Entonces, y me citan a mí para que en Petén obviamente me apersone, salvo en los conflictos, artículo 307, en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y el territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Y si de una u otra manera no existe esa cláusula en el contrato, ustedes pueden presentar una declinatoria por razón del territorio para que el juez de Petén se inhiba de conocer el caso, porque la relación laboral se dio específicamente en el departamento de Guatemala. No sé si me explico o quedó bien. Eso no hay confusión, creo yo, ¿verdad? Eso está claro. Sí, licenciado. Gracias, Ana. Entonces, sería como el pacto de sumisión de los contratos. ¿perdone? El pacto de sumisión que se hace en contratos, que uno cede la parte del domicilio, lo cede uno a donde quiere el acreedor, y el acreedor lo puede poner en Chimaltenango y uno vive en la capital. Sí, el pacto de sumisión, recordémonos para los que no están familiarizados con la cláusula, con el término de pacto de sumisión, es cuando uno renuncia al fuero de su domicilio. De hecho, se consignan los contratos y declaran las partes que renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los tribunales que la persona elige en cualquier parte de la República de Guatemala. Viene siendo algo similar, ojo, si se consigna en el Código de Trabajo. Aquí sería por su parte, el trabajador acepta o establece que, conforme lo regula el artículo 307 del Código de Trabajo, el trabajador, si en caso finalice la relación laboral y si tuviera que hacer alguna pretensión, el patrono renuncia o de común acuerdo establecen que el trabajador podrá demandar en el órgano jurisdiccional donde le queda mejor o donde le queda más conveniente. Es un pacto de sumisión, pero en la realidad se hace, ¿creen ustedes? Obviamente no. Porque ahí, pues obviamente, si no, hay muy buenos trabajadores. Miren, yo defiendo a muchos trabajadores y a muchos patronos. Y hay patronos que dejan mucho que desear, pero también hay trabajadores que dejan mucho que desear. Entonces, sí vendría siendo, ingeniero, como un pacto de sumisión. ¿Vieron? Porque es siempre y cuando favorezca al trabajador. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que se explicaba un poco sobre los conflictos de jurisdicción, que en realidad, como les decía, es un conflicto de competencia por razón de la materia. Ojo, los conflictos de jurisdicción, como mal llamado se le denominaba, siempre se presentaban por razón de la materia, porque los que más presentaban este tipo de proceso era el representante, el abogado del Estado, es decir, la Procuraduría General de la Nación o los abogados de las entidades o los ministerios cuando tenían delegación por parte de la PGN, como le denominamos. Porque al final ellos decían es que el objeto no es una materia eminentemente laboral, sino es una materia mente administrativa, porque la contratación se hizo bajo la ley de contrataciones del Estado. ¿Me explico? Entonces, al final existía esa disyuntiva que quién conocía. Si los tribunales civiles normales, las salas de lo contencioso administrativo o los tribunales de trabajo. Y por eso es que los procesos se iban a los tribunales a las salas de jurisdiccionales o los conflictos de jurisdicción, para que de una u otra manera ellos aclararan, ¿ya?, si era o no un tema eminentemente laboral. Doctrinariamente, pues se sostiene que esta naturaleza de la obligación es la de ser el juez un presupuesto procesal, es decir, y en consecuencia, cuando hablo de presupuesto procesal me refiero
a que de una u otra manera, ya, ese era un derecho de defensa que se tenía o era un derecho de impugnar por parte del patrono o de la persona que estaba mandando, decir, mire, yo quiero ser juzgado, pero dentro de la materia y con los parámetros y los aspectos que de una u otra manera la ley me garantiza. ¿Ya? Y por eso es que decían, si yo me voy a someter a los tribunales de justicia, necesito que el juez me dé las garantías que va a respetar ese debido proceso. ¿Y cómo va a respetar ese debido proceso? A través de la, el juzgamiento correspondiente de la ley. Y como presupuesto procesal, yo necesito que el juez me diga si lo que me están demandando es eminentemente competencia de él o si no, que lo traslade. ¿Me explico? Alguien que me dé el artículo 116 del Código de Trabajo, por favor, porque ahí este artículo, pues obviamente nos regula y nos da las facultades correspondientes para que el juez, de una u otra manera, en su actuar como juez, establezca si efectivamente es competencia o no. Adelante, Rosita. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser No. mayor de 8 horas. La ley del organismo judicial, perdón. Ay, perdón. Declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante juez que tenga competencia para conocer de ella y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado, se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en casos en que es admisible la prórroga para la competencia. Muchas gracias, Rosita. Entonces, por naturaleza, el juez, con base en ese principio de probidad y con base en ese principio de rectitud, cuando le digo un caso de decir, bueno, entonces yo me abstengo y mejor declino porque al final no soy competente. Pero ¿qué es lo que pasó en la historia? Porque la ley regula una cosa y la historia regula otra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba más que todo en los departamentos? En los departamentos, recordémonos que no sé quiénes serán de departamentos, yo pues nací en un departamento, pero al final en los departamentos, en los municipios, todos nos conocemos. Y resulta que como mi amigo o el hijo de la no sé quién es el juez ahora, vamos a directamente hablar con él. Fíjese que pasaba en los departamentos, en los pueblos, que presentaban una denuncia y resulta que quien presentó la denuncia era familiar, novia, pretendiente, qué sé yo, de una persona en el municipio. Resulta que esa persona era vecino del juez. Entonces, no se preocupe, mire, yo voy a hablar con el juez para que resuelva a su favor. Entonces, eso se dio mucho. Y por eso muchos jueces, por el miedo o por decir, es que es mi vecino, no lo voy a hacer, no sé si de manera maliciosa, porque no me puedo atrever, ellos venían y se declaraban incompetentes sin ningún presupuesto, sin ninguna razón para conocer del caso y trasladaban el caso al área jurisdiccional más competente. Creo que de una u otra manera era ético de parte de ellos para evitarse problemas, pero ¿qué es lo que pasó con esto? Que ocasionó un retardo malicioso o un retardo adrede de todos los casos, porque al final se dio grande la presa. Entonces, este artículo que lleva años en el Código de Trabajo, lo comenzaron a aplicar las personas que están en la supervisión de tribunales, y el artículo es claro y regula que el juez de trabajo y previsión social que maliciosamente se declare incompetente será suspendido en el ejercicio en su cargo durante 15 días sin goce de sueldo. Y eso lo encontramos en el artículo 303. Entonces, al final fue algo que se trató de inducir a los clientes y que a los jueces, y pues, obviamente los jueces de una u otra manera comprendieron y entendieron cuál era el sentido de estos artículos. ¿Ya? Y por eso es que la excepción de incompetencia por razón de la materia que ustedes deben de justificar específicamente
¿Por qué están presentando esa excepción de incompetencia por razón de la materia? Dentro del procedimiento de la edad se debe tramitar en la forma prevista dentro de dicho código. Ojo, al dejar sin efecto los artículos o la ley que regulaba, estamos hablando de la ley de los conflictos de jurisdicción, que regulaba los conflictos de jurisdicción, nos quedan los aspectos por razón de la materia. Aquí tenemos que irnos subjetivamente a lo que establece el artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil, en donde se va a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, nos debemos de ir para que el juez resuelva esta excepción de incompetencia por razón de la materia por medio de incidentes, tal y como lo regula el Código Procesal Civil Mercantil. No sé si tienen alguna duda de lo que acabo de explicar. ¿Fui claro, no fui claro? Con toda confianza, ustedes pueden preguntarme, por favor. Yo estoy para servirles, pero solo necesito que ustedes me digan en qué tienen dudas. ¿Está claro todo? Adelante, Norelki. Buenas tardes, licenciado. Usted acaba de mencionar, bueno, hace rato, que no confundirnos la declinatoria con la incompetencia. ¿Y qué otra más dijo? La declinatoria, la inhibitoria y con la incompetencia. Es decir, la declinatoria, pues obviamente es cuando el juez debe de, lo que acabo de explicar, cuando el juez debe se solicita que deje conocer cierto caso porque tiene algún interés. La incompetencia, pues obviamente es cuando efectivamente se solicita. Pero la inhibitoria también es cuando solicita, mire, usted no es el juez competente para poder conocer y solicitamos que se inhiba de conocer. Estamos hablando por razón, más que todo aquí es por razón de la materia. ¿Me explico? Porque en teoría se tenía la concepción de que compete a un juez eminentemente civil y se está conociendo un caso eminentemente laboral. Entonces, por ahí esos serían los tres aspectos. Ok, licenciado. Entonces, la declinatoria es cuando el juez tiene interés y entonces no tiene que conocer ese asunto. La incompetencia es cuando la parte lo solicita. Y la inhibitoria es cuando no es el juez competente de esa materia. Sí, para ahí exactamente. En resumen, sí. Le rogaría y le diría que hiciera referencia a lo que establece el artículo 116 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Pero en pocas palabras y para comprensión, así es. Muchas gracias. Para servirles. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, si no hay dudas, tal y como les expliqué al principio de la cátedra, perdón, yo les rogaría que pudiéramos dejar la clase el día de hoy, siendo las 16 horas con 59 minutos, suplicándoles estos 15 minutos de compás que nos quedan y yo se los repongo más adelante. Y el próximo viernes entraríamos a platicar sobre la demanda. Licenciado, disculpe, no le robaré mucho tiempo. Fíjese que no sé si tenga la oportunidad de plantearle una consulta o una duda personal. Es sobre Sí. Sí, Con mucho es que gusto. viera que tengo una persona que está teniendo un problema referente a su trabajo. A él lo despidieron y viera que hoy lo habían citado, o sea, lo había citado su jefe a que le pagara ¿cómo se llama? Su salario, ¿verdad? De los 15 días del mes de febrero, porque el 13 lo despidió, lógicamente sin una causa justificada. Cuando se presentó, ¿cómo se llama? Le empezó a poner un montón de peros y él había ido antes al Ministerio de Trabajo a que le sacaran el cálculo de sus prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Entonces me imagino que al ver la cantidad que le tenía que pagar su jefe, no le pareció, entonces le dijo que no le iba a pagar eso porque eso no era lo que le correspondía y todo eso, y que no le iba a pagar tampoco su sueldo de los 15 días del mes de febrero. Y así se quedó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le puede exigir ahí al patrono que lógicamente le pague aunque sea su sueldo, si él no quiere venir y llevar eso a un proceso como más complicado de ir a juicio y demandarlo y todo eso y audiencia? Ok, quiero ver si la entendí, Ana Lucía. Este es un buen caso, compañeros, que vamos a exponerlo en la cátedra. Gracias por la confianza, Ana Lucía. Usted dice que
despidieron a una persona sin su responsabilidad, ¿es correcto? Exacto, ajá. Ok, y la despidieron y la citaron, ¿cuándo la despidieron? Lo despidieron el 13 de este mes de febrero. 13 de febrero. Exacto. ¿Y lo citaron cuándo? Hoy. Ajá, exacto. El patrono le dijo, mira, te presentaste el 15 para que te pague tu sueldo, únicamente su sueldo, ¿verdad? De los 15 días, por así decirlo, que él elaboró. Entonces, cuando se presentó hoy, él ya llevaba una hoja que le había dado el Ministerio de Trabajo en donde le habían sacado el cálculo de sus prestaciones, que creo que por el tiempo que elaboró eran como 6,000 y algo, más esos 1,200 que eran de su sueldo de estos 13 días que todavía le elaboró en la empresa, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo siguiente y obviamente es válido lo que usted pregunta porque no está dando nombres. Primero, Ana Lucía, lo que debemos de hacer es ver, lo que ya lo hizo, pero si no le recomiendo que lo haga, ver cuántos años trabajó la persona en esta empresa. Uy, trabajó bien poquito, fíjese. Pongámosle, creo que él volvió otra vez a regresar a la empresa el mes de octubre del año pasado. Ok, entonces de conformidad con la ley, ya lo hemos explicado, a él le corresponde aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, ¿ya? Las vacaciones proporcionales, que hay que ver ahí el 131, 132 del Código de Trabajo, ¿ya? Si tiene otro salario, es decir, si tiene otros ingresos como jornada extraordinaria, como ventajas económicas y ver específicamente el salario que él devengaba. Sí. A ese salario se le tiene que descontar la bonificación incentiva que es de 250 quetzales. Déjeme decirle algo, Ana Lucía y compañeros. Hasta abajo, si usted ya vio el cálculo de prestaciones, hasta abajo del cálculo de prestaciones regula que ese cálculo de prestaciones puede variar si la información proporcionada no es verídica. Sí, exacto. Entonces, lo que pasa a veces es que el trabajador, recordémonos que cuando uno llega a la inspección, llega malhumorado, llega cansado. Entonces, ojo, no estoy diciendo que eso pasó, pero vea por favor si el trabajador dio los datos exactos. Sí, fíjese que, ¿cómo se llama? Como la persona es mi pareja, ¿verdad? Entonces, pues no es que considere yo que tengo ya conocimiento bastante de la materia laboral, pero sí he aprendido bastante, entonces juntos hicimos eso y corroboramos fechas de que él tiene de mensajes, de cuándo comenzó la relación laboral, de cuándo fue que lo despidieron y todas esas cuestiones. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, recuerdo que mentimos y corroboramos datos exactos, entonces... Ok, si ya ingresaron datos exactos y si de una u otra manera ese es el cálculo como tal, mi recomendación es, ¿cómo se le puede obligar al patrono? No se le puede, al expatrono no se le puede coaccionar. Y aquí viene lo que hablábamos al principio del curso, es decir, uno va a los juzgados de trabajo de una u otra manera para que se le haga efectivo la declaratoria de un derecho. Entonces, acá lo que procede es, o tratan de negociar directamente con él, lo citan a la Inspección General del Trabajo, que la verdad, la inspección, si ustedes van, presentan una denuncia para que le pague sus prestaciones, puede que lo citen ahí y puede que ahí le pague, ¿ya? Entonces lo pueden hacer a través de la inspección o lo pueden hacer específicamente de una manera armoniosa. Yo no sé cuánto le quería pagar el expatrón, ¿ya? Mira que su sueldo fijo eran de 3,000. Él al día trabajaba 8 horas y a veces salía un poco más tarde de esas 8 horas, o sea que a la semana venía siendo como 55 horas, porque los sábados también trabajaba. Entonces, cuando él le comentó eso a su expatrono y le dijo que él ya había sacado el cálculo y que le tocaban 6,100 y algo, me recuerdo yo, él le dijo que no le iba a pagar eso y que lo que le podía dar por su tiempo servido eran 500 quetzales, porque ya le había liquidado con su aguinaldo, cosa que no era así porque el aguinaldo le dio solo una parte, no se la dio completa, ¿verdad? Y pues, entonces, fue ahí donde hubo el problema porque yo le dije 500 quetzales por tu tiempo servido, no es nada. Sí, tiene toda la razón. Mi recomendación es que si él ya se puso en esa postura, es decir, el expatrono, aunque él se moleste, porque así es, aunque él hable, pero es un derecho que la persona tiene, que vaya, presente una denuncia a la inspección y que diga, mire, yo necesito que lo cite porque no me quiere pagar mis prestaciones. Y punto. Y que lo cite directamente a la inspección. ¿Ya? Y en la Inspección General del Trabajo hay dos áreas en la delegación departamental. Está el área de conciliaciones y el área de visitaduría.
tiene que ir directamente al área de conciliaciones a presentar su denuncia con ese cálculo y en la audiencia con el inspector, que regularmente el inspector, algunos son muy buenos, otros dejan mucho que desear, pero el inspector tiene que mediar, el inspector tiene que verificar específicamente que de una u otra manera realicen el pago que corresponda. Leonel dice no es demanda, sí y no podría ser demanda, y le explico por qué. Recordémonos que como abogados ustedes tienen que analizar lo que su cliente les está diciendo. La primera petición de Ana Lucía fue resolver esto sin ir a las demandas, sin ir a más procesos. Eso fue lo que Ana Lucía nos comentó. Pero al final la idea es que si quieren hacer esto, aunque ya no va a ser de manera tan amigable, Ana Lucía, pero Sí, exacto, ya no. a través de la manera administrativa y el inspector tiene que citarlo. La ventaja acá es que si lo cita la inspección, de una u otra manera, él tiene que ir y ahí se interrumpe la prescripción. Y si él va a ir a ofrecer los mismos 500. Perfecto. Sí, exacto. Pero si él va y le dice, bueno, qué pena, yo hice lo posible, no me paga, ahí podría iniciarse una demanda. Pero recordémonos que la demanda solo va a ser específicamente para que de una u otra manera le paguen lo que en derecho le corresponde. Y el patrono se va a asesorar y le van a asesorar que mejor le pague porque le va a salir más caro una demanda. Sí, yo le comenté eso, yo le dije a la larga si se va